Y tal y como vos decíamos en titulares, vamos a falar ahora de AINA, que lleva una nueva formación política que ya lleva un tiempo traballando en Asturias y que mañana se va a presentar na Cuenca del Nalón en un acto que está previsto para las 7:30 de la tarde, un encuentro en la Casa de la Cultura de Sama, en las Escuelas Dorados. Y para falar de AINA tenemos con nos a Luis Aike Iglesias, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Buenos días. gracias, Roberto. Buenos días. Muy Bueno, bien. ¿Tú qué tal? muy bien, muy bien. Muchas gracias por acercarte hasta los estudios para contamos, para falar de AINA. La primera pregunta, ¿qué lle AINA? Aina y la respuesta a una necesidad. Y, el hacer política de Asturias y para Asturias. En sin salvadores que vengan de fuera, de ninguna parte de la Unión Europea, mesías y demás. Y también con la necesidad de que sean las personas las que tomen responsabilidad de sus propias vidas y empiecen a arreglar sus problemas. No podemos esperar que venga nadie a arreglárnoslos. Tenemos que ser los asturianos, cada uno de nosotros, ¿no? Y ahí nació igual soy un poquitín avasallador ahora que suelto la riestra entera, pero bueno, ahí nació fundamentalmente soberanista de izquierdas por un espíritu de solidaridad entre todas las personas. Yo pienso que si tengo que definir izquierdas y un proyecto de dignidad e igualdad entre todas las personas, independientemente de la raza, de la procedencia, de la lengua que se fale, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y soberanista? Y soberanista porque lo que decían antes, necesitamos hacernos responsables de nuestras propias vidas, ¿no? Necesitamos poder ser capaces de generar la nuestra energía aquí. Tenemos que ser capaces de decidir cómo vamos a desarrollarnos, qué es lo interesante para una persona en Llangreu, no puede ser lo mismo que para una persona en Cangas del Narcea. Y evidentemente las necesidades que tiene Asturias no pueden ser las mismas que las que necesite Soria. Quiero decirte, no se pueden venir calcando patrones o moldes de soluciones para todos los sitios. Bueno, desde va tiempo ya tenéis una iniciativa, estáis desendolcando una iniciativa que lle Abrimos Camín. Sí, queremos abrir camino porque, bueno, la realidad de Asturias es como si fuera una calella que no pasaran por ahí les vaques en décadas, ¿no? Va cerrándose con los hartos y tal. Queremos abrir camino porque para nos que hay una cosa nueva el que se quiera hacer teniendo como centro de la acción política, que se quisiera hacer política teniendo como centro de la acción política Asturias. Y queremos abrir camino acercándonos a lo más importante. Yo creo que esto no es una cuestión de, cuando decían antes soberanismo, no hay una cuestión de poner una bandera, Asturias y puxa y no sé qué, no, sino hay una cuestión de que cuanto más cerca tendes los centros de decisión de los ciudadanos, mayor será la democracia y la capacidad de decidir su propio futuro de cada persona. Quiero decirte, al final la mayor cantidad de cosas que afecten a los llangreanos tienen que estar en el Ayuntamiento de Llangreo. Luis, ¿quién estáis en AINA? ¿Qué perfil, si me permites esta expresión, y el de la gente que participa con vosotros en este proyecto? Xente mozo. Sí, siente mozo, para lo que son los estándares de Asturias, sí, soy xente mozo. Son xente de, pongamos, de 30 años más o menos, 30 y pocos, son xente que viene de participar en movimientos solidarios, con colectivos como el LGTBI, los inmigrantes, los más desfavorecidos de la sociedad. Y son xente que fueron cayendo por el sistema. El sistema tiene una forma coherente de repartirles influencias y de organizarse y va cayéndose todo lo demás, ¿no? Por los bordes. Y esta gente nosotros ya no encontramos que hubiera ningún partido político que realmente nos representara.
somos xente que llevamos años yendo a votar a lo menos malo, non a lo que a nosotros nos prestaba, y quisimos dar ese paso de presentar a nuestra opción a los asturianos. Bueno, por partes. Hasta qué punto Aina ye heredero de otras iniciativas políticas que se desendolcaron en el pasado en Asturias, en el país, teniendo al asturianismo en letras grandes como bandera, digamos? Uh -huh. Vamos, el asturianismo moderno empezó con Concello Bable y empezó en Madrid, empezó en los 70, cuando todavía inclusive estaba vivo el señor dictador. Y culturalmente lleva un movimiento que se vino manteniendo muy fuerte a lo largo de las décadas. Yo creo que ya el movimiento social y cultural más fuerte que existe en Asturias, ¿no? Quitando casos puntuales. Nadie puede competir con las manifestaciones mineras ¿no? Sobre todo los últimos, o las siderúrgicas. Pero quiero decir, a lo largo del tiempo que se mantuviera. A nivel político es mucho más débil. Pero claro que sí, que bebemos de esas fuentes, somos herederos de ellos, de algunos militamos en algunos políticos, o en varios partidos políticos de aquellos, y creemos que eso sirvió para aprender también, ¿no? De ver los errores que se hicieron, los errores de comunicación, les prieses muchas veces. Nosotros somos un partido que nacemos en sin priesa. Quiero decirte, buscamos la utilidad. Porque todavía no tenéis muy claro si volvéis a presentar como formación política. A las elecciones me refiero, porque Aina ya anda por ahí. Sí, bueno, tanto anda por ahí que nosotros, mira, empezamos el proceso de cara al público, llevábamos traballándolo un año y pico, una xente, digamos el grupo promotor, empezamos el proceso en octubre, a principios de octubre, abrimoslo a la inscripción de la xente, en un mes, y moviéndolo nada más que por redes sociales, inscribiéronse más de 170 personas. Organizóse a principios del mes pasado, el 6 de Pallares, concretamente, domingo. Hicimos el congreso fundacional, asistieron más de 100 de esos 170 inscritos. En total, somos más de 170 en 48 concellos distintos, incluyó un concello de extranjeros, de xente que está fuera de Asturias y de España. Y el siguiente paso en el que estamos es el de hacer las agrupaciones locales, que es lo más importante, el contacto directo. Nosotros podemos tener una idea más o menos abstracta, más o menos concreta dentro de la cabeza, pero lo que necesitamos es estar en contacto con la xente y con los problemas diarios, reales, verdaderos de la xente. Y es lo que queremos hacer, empezando con Aina Nalón, que vamos a xuntar a xente de Llaviana, de San Martín del Rey Aurelio y de Llangreo. Mañana xueves a les de 7:30 a 9 de la tarde en las escuelas Dorado, aquí mesmo enfrente. Aquí enfrente. Dorado, sí. Efectivamente. Bueno, ya hemos explicaste un poco la filosofía de Aina, pero hay cosas que están perclares, ¿no? La lingua, la oficialidad, están los primeros puntos a reivindicar, ¿no? A trabajar, entiendo. A ver, y una cosa que no se tendría que decir. A ver, yo consulto el artículo 3.2 de la Constitución Española y dice que todas las lenguas, voy a intentar parafrasear en castellano, todas las lenguas serán declaradas oficiales en sus respectivas comunidades autónomas conforme a sus respectivos estatutos de autonomía. Yo incluso llegué a mandar una pregunta a la Real Academia de la Lengua Española diciendo qué significa el futuro en castellano, y me dicen, y la contestación era que hay algo que va a suceder sí o sí. Quiero decir, la Constitución Española ya es clara. Entonces, nosotros empleamos diariamente y constantemente el asturiano con total normalidad. Hay gente que utiliza el castellano y utilizarlo delante de nosotros, con nosotros y xunto nosotros con total naturalidad, non hai ningún problema. Tamén hai xente que utiliza el gallego de Asturias con nosotros.
Si la xente ten un poquitín emplea un poquinho de sentido común e quer xuntar fuerzas, falar un idioma ou outro de 3 idiomas que se parecen, que son casi indistinguibles, que comparten el 85% del vocabulario, non hai ningún problema. E non ten que ser ningún problema. E ten que ser unha conversa. A mí non me estorba, a nosotros, en AINA, non nos estorba naide ni nada, siempre que podamos construir. Hubo un intento, vamos a decir que cercano, de declarar la oficialidad, que al final se frustró. Non sei se eso tamén llevou a la frustración de la xente, ou de alguna xente. Sí, muchísima xente, yo el primero que me sentí frustrado porque vi una clase política que era incapaz de ponerse de acuerdo. Y no lle que fuera incapaz... Tándolo de acuerdo. No, lle que non fueron capaces ni de poner un documento coherente en riba a la mesa diciendo lo que querían facer e lo que querían negociar. Pero bueno, na INA non venimos a criticar, non é la nuestra base. Pasó lo que pasó. Nosotros venimos a construir. Y tampoco podemos, el nuestro accionar, las cosas que hacemos no pueden venir de un proceso de frustración. Sentir frustración ya es normal. Pero si queremos construir, tenemos que lo hacer del positivismo. Y nosotros venimos a construir. No venimos a dividir, no venimos a derribar, no venimos a quitar a este o a esto. Venimos a construir, a que las Asturias en que vivamos de aquí a unos años sea un poquillo mejor que la de hoy. Muy bien, bueno, pues de todo esto vais a hablar mañana, como dices, a partir de las 7:30 de la tarde y hasta las 9, en este encuentro en la Casa de la Cultura de Sama. Ya vendrás para aquí a contamos cómo van las cosas, Lluís. Claro que sí, estoy dispuesto y con mucho placer a venir a charlar con vosotros cuando me digáis. Muy bien, pues muchas gracias por estar hoy con nos, tenemos que dejarlo aquí. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Radio Langreo, RPA Cuencas Mineras.